una noticia sobre un estudio del MIT en donde decían que el ChatGPT te hacía más lerdo. Un equipo del MIT publicó un estudio que se hizo viral. En él, los científicos mostraron un experimento con 54 personas de entre 18 y 39 años. A todas estas personas las dividieron en 3 grupos para que escribieran ensayos estilo SAT, que son los típicos ensayos del examen de admisión universitario en los Estados Unidos. Un grupo del estudio usó solo su cabeza, otro grupo usó Google y el tercero usó ChatGPT. Mientras escribían, los científicos monitorearon la actividad cerebral de los participantes con cascos de electroencefalogramas con 32 sensores. El resultado fue que aquellos que usaron ChatGPT mostraron la menor actividad cerebral y fueron los que peor escribieron. A lo largo del estudio, los del grupo de ChatGPT cada vez se esforzaban menos. Para el tercer ensayo, muchos simplemente copiaban y pegaban lo que les daba la inteligencia artificial. Era como si su cerebro dijera: hoy es mi día libre. Los investigadores no solo vieron menor actividad eléctrica en el cerebro, sino que también evaluaron los ensayos con profesores. Lo que encontraron los maestros fue algo que ya esperaban: frases repetitivas, cero creatividad y textos sin alma. En cambio, el grupo que escribió sin ayuda mostró la mayor conectividad cerebral en ondas alfa, teta y delta, que están relacionadas con la memoria, la creatividad y el procesamiento de ideas complejas. También dijeron sentirse más satisfechos con lo que escribieron, porque claro, es más fácil sentirse orgulloso de algo que hiciste tú, no un bot. ¿Qué hay acerca de los que usaron Google? ¿Acaso no estuvieron haciendo trampa? Pues buena pregunta. El grupo que usó Google también mostró alta actividad cerebral y expresó satisfacción con sus ensayos, pero según los investigadores, la diferencia es que al buscar información en Google, nuestro cerebro sigue exigiéndose a pensar, a seleccionar y a procesar. En cambio, cuando hablas con un chatbot que ya te arma todo, tú solo consumes, no analizas ni dudas, no recuerdas. Y aquí viene la parte más interesante del estudio. Después de todo eso, los científicos les pidieron a todos los participantes que reescribieran uno de sus ensayos anteriores, pero con una vuelta de tuerca. O sea, un cambio en las reglas del experimento que obliga a los participantes a enfrentar la tarea desde otra perspectiva. El resultado fue que el grupo que antes usó ChatGPT ahora no podía usarlo. ¿Por qué? Pues porque no recordaban casi nada de lo que habían escrito. Literalmente no lo habían integrado en su memoria. En cambio, el grupo que escribió sin ayuda y ahora sí podía usar la inteligencia artificial lo hizo mejor que nunca. ¿Pero esto quiere decir que es cierto? No, es solo un estudio, y como hemos visto en otros videos, solamente un estudio no es suficiente para comprobar algo. Además, la autora principal, Natalia Kosminia, decidió publicar los datos antes de que pasaran la revisión por pares porque a su criterio el riesgo es urgente. Según ella, le da miedo que dentro de 6 a 8 meses alguien en el gobierno diga: hagamos un kinder con ChatGPT, lo cual sería terrible para los cerebros en desarrollo. Sí, esas son sus declaraciones. Kosminia trabaja en el MIT Media Lab, donde este año los científicos de allí ya habían visto otra tendencia preocupante. Cuanto más tiempo pasa la gente hablando con ChatGPT, más sola se siente. Sin embargo, ella dice que se enfocó en cómo afecta esto al aprendizaje de los estudiantes, porque la educación es donde más rápido se está metiendo esta tecnología. Suena preocupante, ¿no? Pero la cosa es mucho más compleja. El ChatGPT no es tu enemigo, ni tampoco es tu amigo. El ChatGPT es una herramienta, y como cualquier herramienta, todo depende de cómo la uses. Cada vez que aparece una nueva tecnología que parece revolucionaria, se activa la alarma. Hubo alarmas incluso con la invención de la escritura. Sí, aunque usted no lo crea. En el siglo IV a.C., Platón escribió en su obra Fedro que Sócrates se oponía a la escritura. Según él, los que escribían ya no se esforzarían por recordar nada. Hoy sabemos que la escritura no solamente no mató la memoria, sino que permitió que el conocimiento viajara, creciera y se volviera acumulativo. La escritura nos dio la historia, la ciencia, la literatura, la filosofía, nos dio la civilización. Se dejó de memorizar todo como antes, pero se empezó a pensar de nuevas formas más profundas, más complejas y más colaborativas. Cuando pensamos en tecnologías que cambiaron el rumbo de la humanidad, la imprenta también ocupa un lugar central. Antes de su invención por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV, los libros eran copiados a mano por monjes y escribas, uno por uno. Ese proceso podía tardar meses, incluso años, y hacía que los libros fueran objetos raros y muy caros, y al alcance de muy pocos. El saber estaba confinado a los monasterios, a las universidades y a las cortes. La imprenta rompió con todo eso. De pronto, reproducir un libro dejó de ser un arte artesanal y se volvió una operación mecánica irrepetible. En poco tiempo comenzaron a circular miles de copias de textos que antes estaban restringidos a una élite. Las ideas viajaban más lejos, más rápido y con mayor impacto. Pero lo que parecía
parecía ser una gran invención, no fue celebrada por todos, por supuesto. En muchos sectores, especialmente entre autoridades religiosas, académicas y políticas, surgió una preocupación profunda. ¿Qué pasaría si cualquiera pudiera leer? ¿Y si las ideas circulaban sin control? ¿Y si las personas sin preparación accedían a conocimientos peligrosos o mal interpretados? Así que no se trataba solamente de un elitismo intelectual. Había un temor genuino y en parte justificado a perder el monopolio sobre la verdad, a que el conocimiento se volviera caótico, desordenado. La preocupación no era solamente porque hubiera mucho para leer, sino que el lector promedio no tuviera las herramientas para separar lo valioso de lo trivial o lo cierto de lo falso. La imprenta no solo facilitó la difusión de textos clásicos o científicos o educativos, también multiplicó los panfletos políticos, las críticas a la iglesia, las traducciones no autorizadas de la Biblia. O sea, fue en muchos sentidos una tecnología subversiva para la época. Permitió que ideas contrarias al pensamiento dominante llegaran a manos de quienes antes nunca habrían tenido acceso a ellas. Por eso, cuando se habla de miedo al exceso de información como una amenaza para el pensamiento, conviene recordar un poco la historia. La imprenta no trajo claridad inmediata, por supuesto, trajo mucho ruido, trajo mucho conflicto y también confusión, pero lo importante es que obligó a desarrollar criterios y nuevos métodos. La cultura escrita que hoy damos por sentada, la posibilidad de investigar, de contrastar fuentes, de armar argumentos, se construyó como respuesta a ese nuevo paisaje informativo. No nos hizo menos sabios, nos hizo más responsables del conocimiento. Nos obligó a asumir un rol más activo frente a lo que leemos. No vino a simplificar la verdad, sino a complejizarla. Y en esa complejidad nació un tipo de lector. Uno que era más autónomo, uno que era más exigente y más crítico. Hoy más que nunca estamos rodeados de información por todos lados. Las redes sociales, los videos, incluso lo que genera una inteligencia artificial. Pero mucha de esa información tiene sesgos, tiene intereses ocultos, tiene muchos errores. La alfabetización crítica es lo que te permite no caer en estas trampas. Es cuando lees algo y no solo entiendes las palabras, sino que te detienes a pensar, ¿esto es un hecho o una opinión? ¿De dónde viene? ¿Hay pruebas? ¿Qué se está dejando afuera? ¿A quién le conviene que yo crea esto? Eso es lo que aplica siempre en Twitter, ¿sí o no? Es esa capacidad de cruzar las fuentes, de sospechar con fundamento y de formarte una opinión propia basada en evidencia, porque si no hacemos ese esfuerzo, nos volvemos muy manipulables. Sin una alfabetización crítica, cualquiera con una pantalla y una narrativa convincente puede hacerte creer lo que quiera. En los años 70 y 80, cuando las calculadoras empezaron a entrar en las aulas, muchos profesores pensaron que era el fin de la matemática, que los estudiantes ya no aprenderían a hacer cuentas, que sus cerebros se debilitarían, o sea, que las calculadoras nos harían más brutos. Hubo largos debates al respecto, incluso se prohibieron durante años en algunos exámenes. Pero una vez integradas correctamente en nuestras vidas, las calculadoras permitieron que los estudiantes pasaran menos tiempo en operaciones repetitivas y más tiempo resolviendo problemas complejos. Algo más reciente pasó en el 2008 con el boom de los buscadores de internet. En aquel entonces, el escritor Nicholas Carr publicó un artículo en The Atlantic titulado ¿Está Google haciéndonos estúpidos? En él argumentaba que al tener toda la información a un clic estábamos dejando de pensar profundamente. Pero el internet también abrió la puerta a formas de aprendizaje nuevas. Hoy lo importante ya no es memorizar datos. Lo importante es saber encontrarlos. Y ahora nos encontramos con la alarma del ChatGPT. Se dice que puede matar el pensamiento crítico. Y eso es básicamente en lo que se está enfocando este estudio del MIT. ChatGPT puede usarse como una mala herramienta, sí. Puede invitarte a copiar y pegar sin pensar. Pero también puede ser un punto de partida para escribir mejor, para explorar nuevas ideas, para comparar argumentos y también para pensar críticamente. Todo depende de cómo lo usemos. El estudio del MIT sugiere que usar ChatGPT se asocia a menos actividad cerebral durante ciertas tareas, pero eso no prueba que el pensamiento crítico esté en peligro. No está claro si las tareas que midieron reflejan la complejidad del pensamiento crítico en la vida real. El uso de herramientas siempre implica una redistribución del esfuerzo cognitivo. Hoy en día, saber cuándo pensar por ti mismo y cuándo usar una ayuda externa es parte de lo que significa pensar bien. El ChatGPT hace algo parecido. Te ayuda a filtrar y empezar con una base sobre la cual puedes construir pensamiento original si así lo deseas. El problema no es ChatGPT, sino cómo es que se tiene que integrar en la educación y el trabajo. En vez de cerrarle la puerta a la inteligencia artificial que ya está aquí y no se va a ir, hay que enseñar a usarla bien. Con cada nueva tecnología hemos tenido que aprender nuevas habilidades. Si usas esta herramienta como un socio de discusión, como una chispa inicial que te puede dar una idea, como una forma de tener diferentes perspectivas, entonces estás haciendo lo mismo que hicieron los grandes pensadores de su época con esos descubrimientos. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.